Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Al estudiar la historia de la iglesia primitiva, nos damos cuenta de su transición, de los procesos que fueron formando a la iglesia, desde Hechos 2 hasta la muerte de Juan, el último de los apóstoles del Señor Jesús. Terminando así ese primer siglo. Pero el primer siglo marcó ese inicio poderoso y nos da a nosotros toda la información pertinente con respecto a los sucesos que se dieron. Vemos a un Pedro que comienza a liderar la iglesia, pero vemos a ese mismo Pedro recibiendo la revelación de la predicación a los gentiles y visitando la casa de Cornelio para llevar el mensaje de Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo y la revelación que Dios le había dado. Podemos ver que esta conversión de Cornelio abrió la puerta del evangelio a los gentiles. Pero antes de la conversión de Cornelio podemos ver la persecución de Pablo y cómo la iglesia tiene que salir de Jerusalén producto de esta persecución. Vemos la muerte de Esteban, quien se convierte en el primer mártir de la iglesia. Al encontrarnos con esta realidad podemos ver que la iglesia comienza bajo persecución y se mantiene en persecución. De que el sistema siempre ha sido contrario a la iglesia de Cristo y siempre será contrario. Desde la primera vez que predicaron los apóstoles Pedro y Juan en el templo, y este mensaje le produjo a ellos cárcel y la afrenta delante del pueblo. Pero el levantamiento de una iglesia poderosa que entiende que no es una iglesia que va a favorecer al sistema, sino que está para reformar al sistema. Un sistema que se cayó y que se dañó. La iglesia primitiva nos enseña a poner a Dios en primer lugar antes que a nuestra propia vida. La iglesia primitiva nos enseña a ser una iglesia de poder y de influencia en la sociedad. Aunque no estuviera en lugares políticos, los políticos tenían que respetarla. Nos enseña a que la iglesia de Cristo funciona desde el altar y desde el altar de Dios influye en la sociedad. Que es una iglesia que va a las casas, que es una iglesia que va a las plazas, que es una iglesia que en las calles no cesa de predicar el evangelio. Es una iglesia que no se detiene frente a nada porque es una iglesia misionera. Esta iglesia que la Biblia nos enseña es una iglesia que sabía tener al pastor preso y a uno de sus hermanos muerto, pero no dejaba de congregarse y de dar culto. Y vemos a Pedro preso, pero cuando el ángel viene y saca a Pedro de la cárcel, Pedro sabía dónde estaba congregada la iglesia y salió hacia allá. Y dice que en la casa de María, la madre de Juan Marcos, allí estaba la iglesia reunida. Porque cuando la iglesia sirve a Dios, ninguna crisis la va a detener, ninguna crisis la va a parar. El hecho de que el pastor estuviera preso no le dio a ellos el motivo para angustiarse a tal manera que su fe se fuera al piso. Todo lo contrario, la fe de la iglesia crecía mediante iba siendo perseguida, porque cuando hay persecución es impresionante. En la iglesia hay expansión. Esta iglesia primitiva era una iglesia que sabía honrar a Dios y que Dios añadía todos los días a la iglesia los que debían ser salvos.
tuvo situaciones como lo tiene toda iglesia, pero era una iglesia poderosa. Y cuando hablo de una iglesia poderosa, era una iglesia que donde llegaba todo lo revolucionaba. Cuando llegó a Antioquía, tuvieron que decirle: estos son cristianos. Mi alma adora a Dios. Cuando se metían en un lugar como Samaria, dice, y había gozo y alegría en aquel lugar. En otro lugar dijeron: esta gente son unos revolucionarios. Esta gente son unos trastornadores que están trastornando el mundo. Esa era la iglesia primitiva. Era una iglesia que no pasaba desapercibida, porque manifestaba el poder de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia, o es la iglesia que la iglesia de ahora debe ser. Yo creo que hay que volver, Samuel, Jorge, Johanny, Juan. Hay que volver, oh gloria a Dios, a manifestar el poder de Dios como lo manifestó la iglesia primitiva. Que vuelvan los milagros, que vuelva la manifestación del Espíritu, que vuelva el fuego, que vuelva la presencia, que vuelva el temor de Dios a los altares. Aleluya. Que vuelvan los hombres de Dios que lo dejaban todo para seguir a Cristo. Que vuelva la unción. Alguien que me escuche lo que le estoy declarando en esta hora. Hay que volver a meter a Dios en el culto. Hay que volver a meter al Espíritu de Dios en el culto. Hay que sacar a los hombres y meter al Espíritu. Estos hombres lo tenían claro. No somos nosotros los que hacemos los milagros. Estos hombres lo tenían claro. No somos nosotros los que profetizamos. No somos nosotros. Es el Espíritu de Dios. Que vuelva la unción, que vuelva el fuego, que vuelva la llenura del Espíritu a la iglesia, que vuelva la santidad, que vuelva la gente de Dios. Aleluya. Te voy a decir a ti algo. Dios levanta en esta generación una generación santa, porque la Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dios tiene su remanente en este tiempo. Dios tiene gente que no se ha contaminado. Dios tiene gente que lo ama y que lo busca. Dios tiene su pueblo. Diga conmigo: Dios tiene su pueblo. Y el que es parte del pueblo de Dios no va a echar hacia atrás. Para el mundo no volvemos. De allá nos sacó Cristo. Hemos conocido la libertad que hay en Cristo Jesús. Y el que conoció a Cristo lo va a dejar todo para seguirlo a Él. El que conoció a Cristo no lo va a dejar, no lo va a negar. Porque lo conoció a Él. La iglesia del Señor está llamada para mantener su fe en medio de la crisis. Dile al hermano que está a tu lado: mantente firme. Mantente firme. A Wilda hay que mantenerse firme en medio de cualquier situación. Hay que mantenerse firme, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Aleluya. Porque ahí es donde está la victoria. Cuando tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Cuando tú caminas hacia lo de Dios, Dios camina hacia lo tuyo. Cuando tú te mueres para que Cristo viva, Dios se encarga de darte todo lo que tú necesitas. No hay gente que me tiene que oír lo que le estoy hablando. Por eso Pablo dijo: estoy completo en Él, porque lo conoció a Él. Por eso la iglesia primitiva era como era, porque lo conoció a Él. Por eso hay una iglesia hoy que no mira para atrás, porque lo conoció a Él. Que el trabajo no lo va a descarriar.
que el dinero no le va a quitar el fuego. No hay gente que me tiene que oír. Que la pobreza no te va a quitar la honra y la adoración a Dios. Que hay gente que puede no tener un peso en el bolsillo, pero va a adorar a Dios. Porque mi bendición no depende ni de carro, ni de jipeta, ni de casa. Mi bendición depende del Dios que está sentado en su trono. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Hay que volver a encender el altar. Hay que volver a encender el fuego. Hay que volver a encender la llama del Espíritu. Hay que volver a prender la iglesia. Mi alma adora el nombre de Jesús. Cristo es que salva. Cristo es que liberta. Cristo es que sana. Cristo es que bautiza. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es que lo hace. Cristo es que lo hace. En su nombre hay poder. La iglesia primitiva vivió a Cristo y predicó a Cristo. Nosotros vivamos a Cristo y prediquemos a Cristo. Dios les bendiga.